¿A qué riesgo están expuestos los niños, niñas y adolescentes? Vamos a tener esta lámina en primer lugar. Y quiero que ustedes aperturen su audio, escriban en el chat, y me ayuda, por favor, Mónica, a leer el chat, y me dicen un riesgo que encuentran en esta pequeño departamentito, un cuartito, dos cuartitos que hay aquí, ¿ok? Un riesgo por persona. Yo sé que hay muchos, pero me van a decir un riesgo, uno nomás. Aperturan su audio y me dicen, Melody, tal cosa. La puerta Muy abierta. bien. ¿También puedo decir otro más o ya no? Ya está bien, Jesús, está bien. El de la pantalla, el de la película que dice para 18 años. Es un Muy bien, riesgo psicológico, porque Jesús. afecta al niño en su psicología, ¿no? Exactamente. Muy bien, Así es. Jesús. Pero si un niño o una niña está solo, estos riesgos incrementan muchísimo más, se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque no hay nadie que vigile, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a observar muchas situaciones de riesgo. ¿Qué es un riesgo, Melody? ¿Qué es un riesgo? Un riesgo, una situación de riesgo de desprotección familiar se puede definir como aquella donde el ejercicio de los derechos de un niño o niña adolescente es amenazado. Puede ser por circunstancias personales, familiares, sociales, pero perjudica su desarrollo integral. Por ejemplo, no asistir a la escuela. Por ejemplo, no presentar sus evidencias. Es una situación de riesgo, ¿no? Porque cuando un niño no va a la escuela, ni siquiera ahorita en el tema virtual, en el tema remoto, nosotros decimos y nos preguntamos muchas veces como especialistas en niños y niñas, ¿qué están haciendo en ese tiempo? ¿Qué están haciendo en ese tiempo los niños, niñas y adolescentes en su casa? ¿Qué están haciendo en ese tiempo que no están tomando sus clases? ¿A qué se están dedicando? Entonces, ahí es una situación que puede incluso revestir una gravedad. Estas situaciones no son siempre situaciones de violencia. Muchos piensan que solamente riesgo es violencia. No, hay situaciones de riesgo que más bien pueden fomentar la violencia. Estas situaciones muchas veces parecen comunes, porque probablemente ustedes y yo la hemos vivido, pero tiene un alto componente peligroso para los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, como les decía, un niño que se encuentra solo en casa bajo llave. Han muerto niños quemados en casa bajo llave. El año pasado 3 hermanos en San Martín, porque la mamá se iba a trabajar y porque los dejaba, pero están en casa bajo llave, no hay problema, no les pasa nada. Un cortocircuito, algo pasa, mueren quemados, los vecinos ni pueden entrar a ayudarlos. Un niño, por ejemplo, que no es atendido por el servicio de salud, o un niño que no va al colegio, que tiene muchas ausencias en el colegio, es un niño o una niña, un adolescente que está en situación de riesgo, ¿no? Como le decía, hay que ver, por ejemplo, qué está haciendo en esas horas que no va al colegio. También, ojo, con esto mucho, niños, niñas y adolescentes incluso, que están al cuidado de sus hermanos menores. Es una situación de riesgo. Prácticamente tenemos niñas, niños, adolescentes de 10, 11 años criando a sus hermanitos, criándolo. Le das de comer, lo cuidas, lo cambias, no sé qué, y después regresan los papás y si el hermanito se cayó, se hizo, de repente le ganó y se ensució el pantalón, encima le pegan al hijo mayor, ¿no? Porque no lo cuidó bien. Ojo, la crianza de los hijos no es responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes, es responsabilidad de los padres. Es muy diferente que yo me vaya a comprar al frente y le diga a mi hija de 11, 14, 15 años, míralo un rato, de 12 años, míralo un rato a tu hermano que voy a comprar. Y otra cosa es de que ellos los críen, los eduquen, les den de comer. Los niños, niñas y adolescentes no están preparados ni físicamente ni emocionalmente para criar. Y fuera de que en ese momento también están perdiendo una etapa importantísima de su vida, jugar, sonreír, hacer algunas acciones que corresponden a su edad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir estos riesgos? Los riesgos no se pueden prevenir solitos. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en red, que es lo que la institución educativa en este momento está haciendo. La prioridad siempre van a ser los niños, niñas, adolescentes. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos e hijas? Fomentar la autoprotección. Que ellos aprendan a identificar situaciones que lo pueda poner en riesgo. ¿Qué está pasando últimamente con los adolescentes? Entonces, si ustedes habrán visto en las noticias, últimamente las adolescentes
han desaparecido así, semana tras semana, 14, 13 años, 12, 15 años, desaparecían, y a nosotros nos llegaban las notificaciones de desaparición porque teníamos que compartir a nivel nacional a través de todos los grupos de la DEMUNAS, operadores locales, para ayudar a encontrarlas. ¿Qué pasaba? Los adolescentes en casa. Mis hijos están bien, perfecto. Aquí no pasa nada porque mis hijos no salen. ¿Qué exposición van a tener? ¿Y qué exposición habían tenido estas adolescentes? Todas en común, las redes sociales. Todas en común, horas. No una, dos, tres, horas. 4, 5, 6, 7 horas, perdón. 7 horas, ¿qué? Jugando en las redes sociales. ¿Con quién? Con personas que no conocen. Con personas que ingresan con un perfil falso. Y esto es una responsabilidad ¿de quién? De nosotros como padres. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser el hecho de que mi hija está en casa, todo el día está en su cuarto, en su computadora, no pasa nada, todo tranquilo. Yo tengo que estar vigilante. Yo tengo que estar acompañándolo. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal, mamá? Pero, ¿cómo estás? ¿Y qué estás mirando? A ver, enséñame. O te voy a contar algo importante que me pasó, buscar la comunicación con mis hijos e hijas. No porque están, es que es adolescente, ya no quiere conversar. Eso no es verdad. La principal persona de confianza que tiene que tener un hijo o una hija son sus padres. Es su papá, es su mamá. Entonces es importante que nosotros también le enseñemos a ellos a identificar situaciones de riesgo. Hija, juega este juego, pero con tus amigos del aula. Juega esto con tus primos. Si hay una persona que quiere añadirte, me preguntas, lo vemos. ¿Por qué? Porque es una forma de que ellos también puedan autoprotegerse. Nosotros no sabemos, de repente en su inocencia muchas veces le preguntan cuál es su dirección. Entonces, luego de que el niño o niña adolescente ejerce su autoprotección, entramos nosotros como familia. Nuestra responsabilidad como padres, madres o adultos cuidadores, porque muchos niños, niñas, adolescentes se quedan con unos adultos que los cuidan, su tía, su abuelita, ¿no? La responsabilidad es cuidar, amar, proteger, valorar, escuchar. Nosotros muchas veces creemos que dándole los derechos fundamentales ya estamos haciendo todo. Pero mis hijos están bien, tienen casa, comida, están gorditos, su zapatilla de marca, su celular, su computadora para entrar a su clase, perfecto todo. Pero de repente es un niño, un adolescente que está solo todo el tiempo. Que de repente los papás llegamos tan cansados que no tenemos ni tiempo de escucharlos. Lo que tenemos que fomentar en las familias es el apego seguro, ese contacto que hemos perdido. Mamá, me saqué 20 en mi examen. Qué bien, hijito, te felicito. Emoji, emoji, 40 besitos, aplausos, gorritos, flores, ¿no? Mande por tu WhatsApp, ¿verdad? ¿Mandamos o no? Llegas a la casa y ¿qué dicen en la casa? Cuando llegas a la casa, ¿qué le dicen? Nada, pues si ya le saludé, le he mandado 20 emoji en mi mensaje de WhatsApp. Eso no reemplaza. Vamos Abrazos, a conectar, besos. eso es, abrazos, besos, te quiero, eres importante. Y si sacaste mala nota, la próxima lo harás mejor, pero lo has dado lo mejor de ti. Eres importante, te quiero. Eso hay que volver a conectar. Hay que volver a conectar con nuestros hijos, con nuestras hijas, hay que volver a conectar. Y finalmente, también nosotros, como comunidad, donde están las instituciones educativas, que está acá Gladys muy comprometida con todo su equipo de trabajo, hacer una comunidad vigilante, ¿no? Una institución educativa que esté vigilante, alerta a esas señales que me dan que algo está pasando detrás de esa pantalla. Incluso tras de la pantalla nosotros hemos sacado una cartilla recién con el Vinedo de las señales de alerta que podemos detectar incluso en la educación virtual. Una niña, un adolescente que todo el tiempo tiene su cámara apagada y de un momento a otro no prende su cámara. No, se malogró mi cámara, profesora. A 3, 4 días, sigue mi cámara malograda, mi mamá no lo arregla. A la siguiente semana, no, ya se arregló mi cámara. De repente viene con un corte de pelo por acá o una marca por aquí. Ahí algo pasa. Ahí algo pasa. Entonces, nosotros tenemos que estar vigilantes de estas situaciones para poder ayudar o abordar esa familia o poder derivar también los casos a la DEMUNA, donde también hay un equipo multidisciplinario. Entonces, hay otro riesgo que son riesgos también de violencia reincidente. Y aquí yo les quiero decir algo
yo estoy llevando ahorita un curso de especialización en temas de violencia y entornos de paz, el Instituto Interamericano, y escuchaba hace unos días a la ponencia de Pepa Horno, una especialista en niñez española, y decía algo importantísimo. Decía, cuídate para cuidar. Los padres y madres tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros para cuidar. Y un ejemplo claro es que todos los que hemos estado aquí, de repente en algún momento de nuestras vidas, nos hemos subido a un avión, ¿verdad? Y cuando nos hemos subido a un avión, dicen, póngase la mascarilla, si algo ocurre, se pone la mascarilla primero al adulto y después a los niños, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? ¿Porque eres una mala madre? No. ¿Por qué eres un mal padre? ¿Primero te quieres salvar tu vida y después de tus hijitos? No. Porque si yo no estoy bien, no los voy a poder cuidar. Y ese ejemplo, acuérdense siempre, si yo no estoy bien y a salvo, yo no los voy a poder proteger y cuidar. Entonces, yo tengo que estar a salvo, bien, para cuidar. Muchas veces cuando nosotros hablamos temas de violencia, dicen, yo no soy violento, porque yo no pego con palo, no pego con correa, pero también las cachetadas, los empujones, los jalones de cabello son violencia, señores. Señoras, es violencia. También, por ejemplo, la violencia psicológica con las humillaciones, los gritos, es violencia. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, eres bruto, eres bruta. Esas cosas que muchas veces marcan más que una situación física. Porque yo crezco pensando que lo soy. Si la persona más importante para mí me lo dice, la persona que es más importante para mí en mi vida me lo dice. ¿Ok? Otra situación probable también de riesgo ya tenemos más allá, que van la violencia sexual y la violencia interparental. También la violencia intrafamiliar es una situación de riesgo para las y los adolescentes. Una situación de riesgo que es que la violencia entre los padres, a veces están calladitos, ¿no? No dicen nada, pero eso está calando. Entonces hay que aprender también a tener estos momentos, más con ustedes que tienen hijas mujeres, ¿no? Y que están en una edad, ¿no? Que me dicen que de primero a quinto año es secundaria, ¿verdad, Gladys? Secundaria me dijeron, ¿verdad? Exactamente. Así ¿no? es. Y que están expuestas en este país y últimamente en esta sociedad a tantos peligros, ¿verdad? Tenemos que formar mujeres fuertes, valientes, no dependientes, no codependientes de nadie, sino mujeres valientes y fuertes, que se amen, que se cuidan, que sepan que son queridas y que sepan que tienen una familia que las va a respaldar. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando hablamos de esto, ¿qué tenemos que hacer, Melody? Ya tú nos has dicho, Melody, que esto es una situación de riesgo ahora, ¿y qué tenemos que hacer como familia? Primero, vamos a hacer algunas cosas. Vamos a interactuar con nuestros hijos e hijas de una manera cálida y amorosa. Es importante que ellos se sientan queridos y amados. Vamos a interactuar. No te pido 8 horas al día, porque a veces estamos 8 horas al día y no interactuamos. 30 minutos de tu tiempo, solo para tu hijo y para tu hija, solo para mirarle a los ojos y decirle, oye, mira que te nació un nuevo lunar. No te conocí ese lunarcito que te ha salido ahí, qué lindo, ¿no? Oye, mira que te ha salido un rulito por aquí, ¿no? O que de repente te diga y te digas, mamá, ya te salió una cana, ¡ay, Dios mío, me salió una cana! ¿Te das cuenta? ¿No? Esos 30 minutos que lo puedas mirar y hacer lo que más te guste con él, con ella, porque también pueden tener hijos, ¿no? Escucharlos y tomar en cuenta lo que piensan y sienten. Ustedes tienen hijas adolescentes ya, ¿verdad? De primer a quinto año de secundaria, es importante escuchar sus decisiones también. Es importante escucharlas y tomar en cuenta y decir, es importante lo que me quieres decir, hijo, hija. Es importante lo que tú me vas a decir, yo voy a tomar en cuenta. De repente hasta el menú de la semana, de repente hasta las cosas que vamos a cambiar en la casa. Mira que quiero mover tu escritorio. ¿Qué deseas? Mira que voy a cambiar esta pared, voy a pintar otro color. ¿Qué color te gustaría? Es importante involucrarlo. Háganlo parte de sus proyectos. Otra cosa es también enseñar con el ejemplo. Recuerda que nosotros somos el principal referente para ellos y para ellas.
El principal referente es su papá y su mamá. Con esto no te quiero decir que siempre es una regla. Si, por ejemplo, de padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero sí tenemos que, pero sí tenemos que ser ejemplo en cuanto, por ejemplo, te digo, valga la redundancia, por favor, hijos, sean ordenados, pero yo llego a la calle y tiro mi cartera, mi mascarilla por allá, mi alcohol por allá. No, se ordena, pero yo soy un modelo a seguir, ¿no? Sé ordenado, mira, como yo soy ordenado, así se ordena. Yo también voy a ordenar así. Otra cosa importante también, y que hemos perdido muchísimo, y que es un derecho fundamental en la vida de los niños, niñas, adolescentes, es el derecho al juego. Levanten la mano los que han jugado kiwis con sus hijas. Mata gente. San Miguel. Nada. Lingo, soga, jazz, pis pis, le llaman ya, los jazz, se ríe Laurita. ¿Verdad? A veces eso lo perdemos. ¿Por qué? No es que mi hijo ahora juega Roblox, Fortnite, estas cosas, como Free Fry, no sé cómo le llaman esto. Es que sí, pero claro, porque no hemos tenido la oportunidad quizás de hacerlo. Porque de repente no hemos tenido la oportunidad de decirle, oye, hija, yo era campeona de yaces cuando era niña, ¿sí? Yo saltaba la soga como nadie. No es como antes que nosotros aprendíamos a repetición todo, ¿verdad? ¿No? Ahora es las competencias, ¿no? Eso es lo que hay que nosotros reforzar en nuestros hijos y lo que se ve, los evalúa, el proceso que ellos van adquiriendo nuevas competencias para su vida y eso es lo que tenemos que valorar. De repente en este mes no fue tan bien, de repente el próximo va a ser mejor. ¿Qué tanto yo me comprometo para que esto sea bueno o no sea tan bueno? Y es importante, no porque son adolescentes, ay, que ya está grande, no, ya no juega, no, ya no conversa, no, ya no, no, es cuando más nos necesita. También crear un momento y espacio para compartir solo con ellos y ellas, solo con Sí, ellos. profesora, mire, Si hay muchos niños en casa, si hay muchos niños o adolescentes en casa, ojo que también pasa, adolescentes, que de repente hay 2 o 3, un momento para cada uno también, un momento para todos, sí, pero un momento para cada uno, ¿no? Eso Un sí. momento para compartir con mi hijo, un momento para compartir con mi hija, solo los dos, solo con el papá o solo con la mamá. Y otro, lo que nos decía hace rato una de las mamitas aquí, ya me olvidé su nombre, por acá está su carita, de Sarita, esto para Sarita, poner límites y tener reglas claras con ellos. Eso no se puede romper, ¿no? Nosotros no decimos que no, que no de repente, no decimos con el tema de la violencia, que no sean violentos, que no golpeen, sí, pero no decimos que no pongan límites y reglas. Eso tiene que ser claro. Y el Mira, respeto, la profesora. acción, El sí, respeto. exactamente. Yo respeto y tú me respetas. Exacto, Así. cada acción tiene una consecuencia. Así es. Una consecuencia. Entonces, el castigo no lo pone el papá o la mamá, el castigo, ¿quién se lo pone? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque han infringido una norma, una regla, y porque no se ha llevado a cabo un acuerdo. Vamos a establecer bien los límites y las reglas claras. Yo vengo de trabajar, tú terminaste de repente de hacer tu tarea, yo solamente vengo a revisar, pero si yo vengo de trabajar y tú no hiciste tu tarea, está echado en su cama, está en el juego, está en el internet, ahí se rompió una regla. ¿Ok? Entonces, justamente esto es lo que tenemos que nosotros siempre prevalecer. Los límites y las reglas tienen que ser claros con ellos y ellas, ¿ok? En el espacio público también nosotros tenemos que estar vigilantes de nuestros hijos e hijas dentro de la casa, pero también en el espacio público, porque pueden ocurrir ciertas situaciones a las que nosotros de repente no conocemos. Sí es cierto que a cierta edad ya algunos niños se movilizan solos, algunos adolescentes se empiezan a movilizar solos, sí, pero esto tiene que estar monitoreado también por los padres y madres. No es porque ya son adolescentes, hacen lo que quieren, salen a la hora que quieren, no, porque nosotros tenemos que tener de todas maneras un acompañamiento, el cuidarlos sabiendo nutrir, ¿no? Como se cuida una plantita. A una plantita, nosotros ¿cómo la cuidamos? ¿La llenamos de agua? No. Si la plantita va creciendo, le pones otra macetita, ¿verdad? Más grande.
a tu plantita. Lo mismo es con los hijos e hijas. Si de repente ellos van creciendo, nosotros le vamos a dar un poco más de soltura, pero no los vamos a dejar en el aire, porque así no dejamos a las plantas. Le cambiamos de una macetita. Es decir, este círculo protector no se borra, no se borra. Le hemos dado más espacio, pero este círculo protector no se va, está ahí siempre, ¿no? Y estamos también, por ejemplo, en situaciones de situaciones probables de exposición también en los lugares públicos, por ejemplo, son la venta de licores, ¿no? El tema del consumo, el consumo en las calles también. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en la casa hay una situación de riesgo, para eso está un servicio como la de MUNA, para poder revertir esa situación de riesgo. ¿Qué significa eso? Que la de MUNA interviene en la familia para que la situación de riesgo revierta. Si esto no se da, el Estado se hace responsable de ese niño y niña. Es decir, el hijo o la hija no es de mi propiedad. El Estado, si uno no cumple su función, puede sacar a ese niño de su vivienda incluso y hacerse responsable de él y de ella. Entonces el Estado es un Estado vigilante de que se cumplan los derechos de los niños, niñas, adolescentes, incluso dentro de sus viviendas. Eso hay que tenerlo siempre claro. No es que es mi hijo y es como mi celular, que yo me lo compré y yo hago lo que quiero con él, sino es mi responsabilidad darle protección y cuidado, como padre, como madre. Y el cuidado y la protección no solamente es que lo quiero, lo engrío, ahora ya no voy a hacer nada. Melody me ha dicho que tengo que quererlo y ya no pongo límites, que hagan lo que quieran, que se suban a la cama, que no ingresen a la tarea, que no hagan nada. No, sino el amor también es límites y reglas. ¿Para qué? Para que esta sea una formación armoniosa, ¿no? Porque al final de cuentas, los niños, niñas, adolescentes no solamente son el futuro del país, principalmente son el presente, el hoy, el ahora, por lo que hay que trabajar en este momento. ¿Y quiénes lo tenemos que hacer? Todos en conjunto, como estamos aquí, padres, madres, institución educativa, servicio de la DEMUNA, servicios locales y Estado presente. ¿Para qué? Para justamente en conjunto poder forjar una mejor sociedad y tener, como nos decía hace un momento una de las participantes que conversábamos hace un momento, tener una niñez y una adolescencia feliz. No seguir exponiendo a nuestros hijos e hijas a estas situaciones que en este momento estamos viviendo, por la falta de comunicación, ¿no? Por la falta de cosas tan simples de repente como lo que nos decía una de sus compañeras. Yo fui muy feliz cuando era niño y niña. Queremos que todos los niños, niñas, adolescentes en nuestro país digan eso. Yo fui muy feliz porque mi mamá, a pesar de sus dificultades, mi papá, a pesar de sus dificultades, me escuchó, me dijo que me quería, me valoró, fui feliz. Entonces, lo que hay que, de repente, para cerrar un poco, es tratar de evitar estas situaciones de riesgo en casa. Ahora los niños, niñas y adolescentes están más tiempo en casa, ¿verdad? Porque antes Mónica nos contaba que iban al colegio 8 de la mañana, 3 de la tarde, prácticamente nosotros veíamos cuántas horas, poquitas en la casa. Ahora están más tiempo en casa, pero también en la casa hay situaciones de riesgo a los que ellos y ellas se exponen. Hay que estar pendientes, vigilantes a estas situaciones de riesgo que se pueden evidenciar dentro de las familias, ¿ok? Y también, sobre todo, fomentar crianzas positivas. ¿Cómo fomentamos, Melody, crianza positiva? Estableciendo vínculos. Estableciendo vínculos. Empecemos a entablar vínculos con nuestros hijos e hijas. Melody, ¿cómo es eso de entablar vínculos con alguien? La única diferencia que existe entre los niños, niñas, adolescentes y nosotros adultos es la edad y el tamaño. De ahí no hay ninguna otra diferencia. Son personas, sujetos de derecho, seres humanos como tú y como yo. Entonces merecen el mismo trato. Trátalos y trátalas como te gustaría que te traten a ti. ¿Ok? Entonces, te dejo, le doy pase creo a Mónica, ya ellos nos van a seguir. Espero que esto les haya quedado muy claro. No sé si igual me quedo aquí por si hay alguna duda, alguna consulta. Gracias, Gladys, gracias, Mónica. Es la DEMUNA, ¿no? Que ustedes deben entender que esto es primordial conocerlo. La siguiente.
Esto es así como lo dice, un servicio gratuito encargado de promover, defender y vigilar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a lo que la ley les reconoce. Esto es un servicio que funciona en todas las municipalidades. Quiere decir que La Victoria tiene una DEMUNA, Jesús María tiene una DEMUNA, Lince también tiene su Defensoría Municipal de Niño, Niña y Adolescente. Aquí en la DEMUNA nosotros atendemos de manera imparcial a los usuarios. Quiere decir que no vamos a, digamos, a ceder por una parte más que la otra. Nuestro trabajo tiene que ser imparcial, confidencial también, pero en otros casos sí intervenimos directamente cuando hay vulneraciones, por decir, leves o moderadas de derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, cuando un niño no tiene matrícula, por ejemplo, en un colegio, o cuando un niño se encuentra con, por ejemplo, no está ingresando a clases virtuales, ¿no? ¿Qué pasa si ese niño o niña adolescente no ingresa a clases virtuales? Hay detrás algo que nosotros no sabemos por qué ese niño no está entrando a clases virtuales, por qué no me prende la cámara, o por qué falta tanto sus clases. Detrás de ello hay alguna problemática en la familia que nosotros tenemos que indagar y poder saber qué está ocurriendo para poder tomar medidas. Las medidas básicamente son acompañamiento psicológico a la familia respecto a competencias parentales, respecto a lo que requiera puntualmente su familia, previa entrevista psicológica, de repente pruebas psicológicas que sean necesarias para poder determinar y diagnosticar qué está pasando en ese hogar. Y cuando ya sabemos qué está pasando en ese hogar, ya tomamos las acciones, ya sabemos qué tenemos que hacer. De repente vamos a dar un plan de trabajo con de repente 10 sesiones sobre competencias parentales, porque esa familia lo requiere. O el niño, niña, adolescente de repente está fallando en el tema con sus padres de comunicación. Entonces, 5 sesiones o 10 sesiones de comunicación asertiva, ¿no? Depende de lo que requiera en particular el caso, ¿no? Y para eso es ese punto número, el B, que dice determinación y ejecución de las acciones de defensa, ¿no? Y las acciones de defensa es lo que yo voy a hacer como DEMUNA para restituir los derechos de ese niño, niña, adolescente. Entonces, en este punto es importante que ustedes tengan en cuenta, las DEMUNAs a nivel nacional que están acreditadas pueden atender riesgo de desprotección familiar. Las que no pueden atenderlo, sin embargo, hay jurisdicción de la Unidad de Protección Especial que atiende los casos donde no hay una DEMUNA acreditada. La Unidad de Protección Especial pertenece al Ministerio de la Mujer y asume los casos de riesgo cuando no hay DEMUNA y los casos de desprotección familiar, que son afectaciones ya muy graves. Y eso no lo ve la DEMUNA, ¿no? Ahí en la desprotección familiar hay separación de la familia, pero a las DEMUNAs se les ha dado la competencia del riesgo de desprotección, que es un paso antes de llegar a la desprotección. En este punto estamos en un riesgo, es una amenaza a la vulneración de un derecho de un niño, niña, adolescente. Este punto ya es crucial, porque es una vulneración, es una amenaza, pero no reviste tanta gravedad como la desprotección, pero sí reviste una gravedad moderada, por así decirlo. Y ahí nosotros aplicamos otro tipo de proceso. Ahí las instituciones que trabajan en materia de protección de niños y adolescentes ya toman conocimiento de este caso, por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando nosotros intervenimos por riesgo de desprotección, la DEMUNA está obligada a notificar a la Fiscalía respecto a un caso de riesgo de desprotección. Y se da en varios aspectos, ¿no? Hay distintos indicadores donde podemos intervenir por riesgo, pero vamos a hablar por un ejemplo, que es continuando con el tema del acceso a la educación. ¿Qué pasa cuando ese niño, niña, adolescente ha faltado a clases por más de 3 meses? Y bueno, ustedes como profesores han tratado de hacer lo posible por hacer que el adolescente entre a clases, pero no entra. Entonces ya se ven impedidos de trabajar y bueno, ahí, por ejemplo, nos comunican a nosotros. Entonces nosotros tenemos que inmediatamente aperturar un proceso por riesgo de protección familiar,
porque ese derecho a la educación está vulnerado. O sea, al menos 2 o 3 veces al mes quizás se pueda trabajar, es una familia que quizás ha tenido un problema, pero cuando ya es recurrente, quiere decir que hay algo mucho más grave detrás. Entonces, ahí nosotros tenemos que emitir una resolución, tenemos que emitir un plan, medidas de protección para ese niño o niña adolescente, y tenemos que emitir un plan de trabajo, todo notificado a la fiscalía, y en el proceso esperar que la situación mejore. Porque si la situación no mejora con la intervención de la DEMUNA, desafortunadamente y con el dolor de nuestro corazón, lo tenemos que pasar a la unidad de protección especial por desprotección familiar. Y en ese punto, como mencionó también Melody, lamentablemente en algunos casos hay separación de las padres con los hijos. ¿Por qué? Porque los padres no han podido asumir su rol como debía ser, y desafortunadamente, obviamente el Estado tiene que intervenir porque no se puede vulnerar esos derechos. Entonces, también en el nivel de desprotección hay un plan de trabajo y también se espera que la situación mejore. Pero si no mejora, ahí lo último que puede ocurrir es la pérdida de la patria potestad, y ese niño puede ser declarado en adoptabilidad. Es decir, que ya definitivamente no va a tener relación con sus padres. Pero esos son casos de vulneración grave de derechos, ¿no? En el punto del riesgo, que es donde todavía podemos estar nosotros como DEMUNA, hacemos todo lo posible por esa familia. Le brindamos lo que podamos para poder mejorar esa situación. Y obviamente hay una afectación grave. Entonces nosotros intervenimos, descubrimos que de repente no entra a clases porque la mamá sale todo el día, el papá está trabajando, no hay quien vea a esa adolescente, no hay que supervise, y ella pues también se dio al abandono, ¿no? Entonces ahí intervenimos con el compromiso de papá y mamá, porque también vivían con la abuela, ¿no? Todos lo dejan a la abuela porque la abuela es la segunda mamá. No, ahora ya no. La abuela puede ignorar un poco, pero tiene papá y mamá, que son son los primeros llamados a hacerse cargo. O sea, nos podemos apoyar de familiares, sí, no estoy diciendo que no, pero no puede ser todo el tiempo, porque esa no es la función de la abuela no es la mamá. Entonces, esto, como ejemplo, les comento este caso, que llegó por riesgo y que afortunadamente llegó a buen término, ¿no? Y se pudo restituir ese derecho. Pero también hay casos que están siendo bastante complejos, y es precisamente cuál es el problema de que podamos nosotros avanzar, es que no hay compromiso, a veces no hay compromiso de los papás o las mamás. Entonces, eso es lo que yo... el siguiente cuadrito, solamente para que lo vean, más o menos. Mónica, por favor. Ya esta es la última lámina. Doctora, una consulta. Sí. Buenas noches, mi nombre es Janet Onque, soy mamá de una alumna, una señorita de 16 años que está en 5º grado. Y yo, por ejemplo, no la controlo muy bien a mi hija, ¿verdad? Porque o estoy estudiando, estoy haciendo otras cosas. Y cuando yo la quiero controlar, quiero revisar su avance y todo eso, me doy con la sorpresa de que mi hija pues no ha cumplido, a pesar de que cuando yo le pregunto, que es casi a diario, ¿estás haciendo tus tareas, hijita? Me dice sí, 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 pero al final yo me doy cuenta me doy con la sorpresa de que no cumplió, de que no presentó evidencias de sus tareas. Y en muchos cursos, si no son todos. Entonces, ha habido momentos en que yo he encarado esa situación, ¿no? Diciéndole que la voy a castigar de tal o cual manera. No le pego, pero sí le advierto que voy a hacer esas cosas. Ahora, y si mi hija me dice, por ejemplo, que está harta y que se va a escapar, entonces yo como que me da miedo el actuar por temor a que mi hija se escape. Entonces, en que ella esté, digamos, en riesgo, porque obviamente si no está bajo mi protección, cualquier cosa le puede pasar. ¿Cómo puedo actuar en ese caso? Las instituciones, ¿cómo me pueden ayudar? Yo la verdad no sé qué hacer en ese sentido. Entiendo. Bueno, lo que le pasa
ustedes lo que le pasa a muchas mamás, a muchos papás, y es por ahí que también empecé a comentarles un poco sobre el recordar cómo él era el ser adolescente. Porque a raíz de que no hay una confianza, una comunicación fluida con nuestros hijos, es que vienen estos, poco a poco hay un alejamiento en la comunicación. Se pierde la confianza y de ahí uno ya no se entera de lo que está pasando en la vida de su hijo. Pero eso no pasó de la noche a la mañana, sino que ustedes no se dieron cuenta que poco a poco se iba perdiendo. Entonces, se puede retomar y se puede trabajar con una asesoría psicológica, ¿no? Conjunta de toda la familia. Entonces, yo les estoy dejando aquí también mi teléfono, se pueden escribir. Quienes tengan alguna dificultad, como ha mencionado la señora Yanet, por favor comuníquense. La idea es que no es que no hagan nada, no, tienen que hacer algo, pero tienen que asesorarse con un profesional en psicología que les pueda apoyar en este aspecto. Porque si ustedes no lo comunican, por ejemplo, ahora usted lo comenta, pero si ustedes no lo dicen, por ejemplo, a los profesores, entonces el profesor va a creer ella es, la adolescente es irresponsable, no cumple con sus tareas, ojalá, no. En cambio, si yo hablo con el profesor, la profesora y le digo, me está pasando esta situación, yo sí me comprometo, yo sí quiero que mi hija esté y rinda bien en clase. Sin embargo, tengo esta dificultad. ¿Qué hago? Entonces ahí el pedir ayuda ya implica a los profesores que van a comprender un poco más la situación y van a empezar a coordinar. Por ejemplo, usted viene, atendemos el caso acá en la de Muna, y entonces paulatinamente se tiene que ver los cambios. No van a ser inmediatos, porque eso sí les voy a decir, como les comentaba al inicio, trabajar con adolescentes es mucho más complicado que con niños, ¿no? Entonces, el cambio es un poco lento, pero sí hay resultados si uno es constante, ¿no? Por ejemplo, tienen mínimo 2 sesiones a la semana, pero esas 2 sesiones tienen que cumplir. Pero de repente me llaman y dicen, doctora, voy a tener esto, tengo un tema, y la adolescente es en casa, pero la mamá no puede. Entonces, no. O sea, uno se asume compromiso, viene a todas sus sesiones, cumple con sus sesiones, y ahí es donde se ven los cambios. En ser consecuente, continuar con los procesos, en la dinámica que hay. Porque cada sesión va concatenada con la siguiente sesión. Y se le dejan tareas, se le dejan acciones que tienen que hacer. Y además vamos a empezar a tener algunas sesiones de escucha entre adolescentes con el mismo problema. Porque ya hemos visto que hay varios que tienen la misma dificultad. Entonces, por ahí que también se les va a ayudar bastante este punto de poder comprender con otros adolescentes de manera supervisada y poder mejorar esta situación. Pero tampoco hay que, o sea, yo entiendo esa situación, lo importante es que usted lo comunique y busquemos la forma de resolver. Entonces, los padres que estén presentes tengan esa situación, acá estamos dejando mi teléfono, cuando me escriban va a salir un mensaje automático, ¿ya? Y ahí va a aparecer un teléfono donde hay que dejar los datos, porque para poder ingresar los expedientes hay que recoger sus datos de ustedes. Entonces, escriben al teléfono que va a aparecer, dejan los datos y se le va a comunicar con el servicio que ustedes requieren. Ahora, a veces ustedes mismos tienen que ver qué cosas van a solicitar. De repente tienen ustedes la dificultad, no solamente a nivel psicológico, también tienen un problema económico. Y ustedes paran estresados. De alguna manera estresan también a sus hijos. Entonces también busquen ayuda en ese aspecto. Por ejemplo, también nosotros gestionamos el proceso de conciliación extrajudicial para que ustedes no acudan a la vía judicial por alimentos, tenencia o régimen de visita. Entonces también le podemos apoyar en eso. Como estaba comentando también antes, también se puede hacer a nivel de gestiones de apoyo social, por el tema del internet, hay distintas situaciones que se pueden dar y cada uno sabe que en casa debe haber distintas problemáticas. Pero si las conversamos, podemos llegar a buen puerto y poder darles la solución que requieren. Que los niños, las niñas y las adolescentes tengan acceso a la educación,
y lo completen. Sé que ahora es complicado porque estamos en una situación de virtualidad que nadie esperaba y difícil adaptarse, pero bueno, me parece que ya están, quizás el próximo año la situación ya vaya mejorando, semipresencial, pero mientras tanto hay que hacer todo lo posible para sacar adelante a los chicos para que terminen sus estudios. Miren, ustedes ya están en quinta secundaria, ya nos falta mucho, entonces con más punche que darle, se puede, solamente hay que buscar el apoyo, ¿no? Entonces, señora Yanea, ahí le estoy dejando mi teléfono, comuníquese para poder atender en casita. Y bueno, este solamente es un mapita general de lo que también les he conversado, de lo que nosotros hicimos resoluciones a lo largo del proceso de riesgo, un plan de trabajo, medidas de protección, para que ustedes observen que es todo un procedimiento que se tiene que llevar cuando ya entramos a trabajar procesos de riesgo, de protección familiar. Así que no es cualquier cosa, o sea, no es algo, bueno, me abrieron un proceso por riesgo, ya, no asisto a las sesiones. No, es un proceso mucho más riguroso porque se notifica a autoridades como la Fiscalía. Entonces, acá, nosotros, si lo que ustedes, bueno, si en caso les llegara a ocurrir, entrar un proceso de riesgo, o sea, no aquí, puede ser cualquier situación que se pueda presentar, lo ideal es comprometerse con la atención, o sea, no asustarse, sino comprometerse. Si yo me comprometo con la OEMUNA para cumplir con el plan de trabajo, tranquilos, porque este proceso se cierra y nadie se enteró. Porque de aquí, como yo les dije al principio, ¿recuerdan? Todos los procesos son confidenciales, ¿verdad? Igualito. O sea, yo tengo procesos por acá por riesgo, a mí nadie me va a pedir datos, yo no le voy a emitir copias a nadie de que ustedes tuvieron un proceso por riesgo, por ejemplo, ¿no? O por el proceso de atención básica, por ningún proceso. Todo eso queda en la DEMUNA y no sale de la DEMUNA. Entonces, eso es un poquito lo que la DEMUNA realiza, en qué puntos se trabaja y cómo lo trabaja para poder restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuentan con nosotros para poder apoyarles en lo que requieran. Y bueno, les estamos dejando al menos mi teléfono para que puedan consultarnos cualquier situación que pudieran estar pasando en casa, ¿no? Ok, eso es todo, Gladys. Gracias, Mónica, gracias. Gracias.